Mexicanos que a partir de hoy podrán sembrar y consumir marihuana con fines recreativos. Se trata de Josefina Ricaño de Nava, fundadora de la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia, quien hace 17 años raptaron y mataron a su hijo. También Pablo Girald Ruiz, tesorero de México Unido contra la Delincuencia, socio de Disruptive, un banco de inversión de capital de riesgo y capital privado. Armando Santa Cruz González, vocal de México Unido contra la Delincuencia, director general de Posteca, una controladora de acciones de empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de productos químicos, farmacéuticos y para la industria alimenticia en general. Y Juan Francisco Torres Landa, cofundador de SMART, secretario de México Unido contra la Delincuencia, abogado civil, comercial y corporativo, a quien le agradecemos mucho que nos reciba esta noche en su oficina. Es uno de los beneficiados, de los 4 mexicanos beneficiados con esta decisión de la Suprema Corte, y vamos a platicar con él justamente ahora. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Azucena, muy buenas noches. Gracias por invitarnos a tu importante espacio. Gracias por recibirnos, Juan. Pues es muy importante acotar qué alcance tiene la decisión que tomó hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues mira, es una decisión de carácter histórico y lo es por muchas razones. Uno, porque vemos que el Poder Judicial finalmente participa en este debate respecto a dónde se encuentra la política de prohibición de drogas frente a los derechos constitucionales de los cuales todos los ciudadanos en este país somos titulares. Y a través de esta estrategia que fue diseñada por el Centro Estratégico de Inversión de Iniciativas Sociales México Unido contra la Delincuencia, un grupo de abogados que nos dimos a la tarea de justamente propiciar que el máximo tribunal de nuestro país pudiera hacer este análisis que finalmente fructificó en la resolución de hoy. Una resolución que nos da una enorme satisfacción porque finalmente pone bajo el aura de los derechos humanos en su lugar dónde están justamente las capacidades que tenemos como personas físicas para decidir respecto al consumo no de ciertas sustancias, en este caso de la marihuana, una esfera en la cual el gobierno no debe de poner ningún tipo de traba, ningún tipo de intervención, y por lo mismo que la política prohibicionista debe ser modificada por una política de salud, una política que esté orientada a minimizar riesgos, a minimizar daños y no a poner a la gente en la cárcel ni tener que tener este efecto masivo de violencia, de disrupción, de corruptela y de una mercancía ilegal que lo único que ha generado es un mercado ilícito donde los grandes ganadores son las bandas delincuenciales. Ese es el paradigma que queremos cambiar. Claro. Y hoy la Corte, en un ejercicio democrático, nos da una enorme satisfacción para cambiar el rumbo del país. Ahora, hay 2 temas sobre la mesa, 2 de muchos que deja la Suprema Corte de Justicia pues a discusión en los próximos meses, incluso en los próximos años. El ministro que votó en contra se preguntaba, bueno, pues si se puede autoconsumir y sembrar marihuana de manera personal para fines lúdicos, pero la comercialización sigue siendo prohibida, ¿dónde se van a comprar las semillas para plantar la marihuana sin que esto sea un delito? Juan, me parece una pregunta pues importantísima, ¿no? Es una pregunta que es relativamente fácil de contestar. De hecho, como sabes, la votación fue 4-1. Nos hubiera gustado la unanimidad y pensamos que el argumento del ministro Pardo no daba para que hubiera un voto en contra, pero lo respetamos y al final del día, insisto, la votación fue más que satisfactoria. Este tema del origen de las plantas y de las semillas es un tema relativamente fácil de instrumentar porque COFEPRIS va a tener que darle efectos plenos a la autorización que nos debe emitir en cumplimiento de esta sentencia de amparo que le será notificada por el juez de distrito próximamente, y parte de ese cumplimiento pleno va a ser que COFEPRIS nos tendría que habilitar bien sea o la importación de semillas, por ejemplo, desde Colorado o Washington, que es uno de los lugares donde se podrían adquirir lícitamente, o aprovechar, por ejemplo, los talleres de investigación que se tienen en este país, en la UNAM, donde hay cultivos de marihuana para efectos experimentales y de investigación y desarrollo, y de ahí podríamos proveernos lícitamente de la cepa necesaria para generar estas plantas. Pero mira, es un tema, insisto, académico porque no nos interesa promover el consumo, no nos interesa generar esta posibilidad, por lo menos no para nosotros. Lo que queremos es que esa sea una decisión que competa a cada uno de los individuos, cada uno de los habitantes de este país y donde el Estado no tenga ningún juego. El juego del Estado está en garantizar seguridad, justicia, legalidad, trabajo, educación, todos esos aspectos que son tan importantes y no seguir perdiendo el tiempo y el dinero en perseguir a alguien que en el peor de los casos está haciendo daño a sí mismo y no a terceros. Para sentar jurisprudencia, Juan, para que esto se vuelva ya un beneficio o un derecho para la comunidad en general, ¿tiene que haber otros 4 casos similares a los suyos? Sí, para que haya una jurisprudencia obligatoria como tal, efectivamente tiene que haber una consecuencia o una serie de resultados similares, de decisiones por parte del mismo
órgano, en este caso la primera sala. Estamos asegurando que esto se puede conseguir. Nos gustaría pensar que fuera innecesaria la jurisprudencia en la medida en que el Poder Legislativo pudiera cambiar las leyes antes de que esto fuera necesario, y eso haría la vida mucho más sencillo para todos. Pero dependiendo, insisto, de la velocidad del legislador, lo que podemos es justamente encaminar esos otros 4 casos adicionales para generar esa jurisprudencia obligatoria. Bien. Y podemos trabajar perfectamente en ambas vías. ¿Ustedes los van a asesorar a los nuevos grupos? ¿Ya están identificados? ¿Ya están en comunicación? La oferta y la invitación la extendimos desde hoy porque justamente lo que queremos es que haya consistencia en lo que ya se hizo hoy, en lo que se logró a lo largo de 2 años de trabajo, y aquí no hay autoría ni derechos de autor correspondiente. Lo que queremos es que la consistencia de las resoluciones se dé, y abrimos el espacio para justamente asesorar y avalar a que otras personas que quieran seguir la misma ruta lo puedan hacer con absoluta solvencia y con consistencia, insisto, con el resultado logrado en esta importante fecha. Bien, pues una gran fecha, una fecha histórica para nuestro país, sin duda. Ya está esta noticia en portales nacionales y también en portales internacionales, así que es un debate que se abre y que va a durar seguramente pues bastante tiempo hasta llegar al punto que se quiere, el eliminar el prohibicionismo en cualquiera de sus modalidades, Juan. Así es, y para eso aquí el llamado es para la seriedad con la que se tome esto por parte de los funcionarios correspondientes, pero también te voy a decir para los padres de familia que requerimos que todos ellos se solidaricen en entender que esto es una ruta mucho mejor para nuestros hijos que la ruta de desperdicio y de perdición en la cual vamos lamentablemente dirigidos hoy en día. No me quiero ir sin preguntarte, ¿qué opinas de la reacción de la Presidencia de la República? Pues nos parece una reacción fría, calculadora, hasta cierto punto estéril. Nos gustaría que hubiera una reflexión más profunda, quizá los tomó de sorpresa. Tendrán que aterrizar específicamente por qué es importante este cambio y por qué a ellos les conviene este cambio para dar mayor fortaleza a las instituciones que hoy en día están tan deterioradas, tan vulnerables y con un uso desmedido de recursos. En los últimos 10 años un crecimiento de más del 800% en materia de seguridad pública con resultados desastrosos. Juan, gracias. Entonces, nos gustaría ver que hubiera ese cambio y que se dé pronto. Gracias por recibirnos. Buenas noches. A ti, Susana, estamos siempre a tus órdenes. Gracias, qué amable. Buenas noches.